En este video tutorial vamos a completar la teoría de los mercados competitivos. En el video tutorial anterior nosotros veíamos cómo la elección del nivel de producción o output a corto plazo para la empresa precio aceptante requiere que el precio que acepta la empresa sea igual al coste marginal. Entonces, por ejemplo, para un precio P1, la cantidad que ofrecería la empresa sería Q1. Recordamos que este era el mínimo de explotación, es decir, la empresa estaría dispuesta a participar en el mercado ofreciendo cantidades de productos para precios iguales o superiores a P1. Si el precio de mercado fuese mayor, P2, la empresa ofrecería Q2. Si el precio fuese mayor, P3, la empresa estaría dispuesta a ofrecer Q3. Y si subiese el precio hasta P4, la empresa estaría dispuesta a ofrecer una mayor cantidad Q4. En definitiva, hay una relación positiva entre los precios y las cantidades ofrecidas. Esta es la ley de la oferta. Por lo tanto, en definitiva, la curva de oferta en el corto plazo para una empresa en competencia perfecta coincide con su curva de costes marginales, pero a partir del mínimo de explotación o punto de cierre de la empresa, que nosotros hemos resaltado en color violeta. Esa sería la curva de oferta. Recordamos que también el mínimo de los costes totales medios se le llamaba óptimo de explotación. Veamos ahora el concepto de excedente del productor, un concepto relevante cuando se estudian los mercados competitivos y, como veremos más adelante, para definir el bienestar. Nosotros hemos dibujado la función de oferta inversa, P función de Q. Recordamos que parte del mínimo de explotación y es creciente coincidiendo con el coste marginal. Y también tenemos el precio que acepta la empresa, P sub 0, la cantidad de equilibrio, Q con asterisco. Se define, como vemos en pantalla, el excedente del productor como el área total que hay por debajo del precio y por encima de la curva inversa de oferta. Es decir, para cada unidad de producto, el excedente sería la diferencia entre el precio que percibe el productor y el precio mínimo que exigiría para esa unidad. Nosotros también, como vemos en pantalla, el excedente del productor en competencia perfecta se puede calcular a partir del ingreso total de la empresa, que es la suma del área A más B, menos el coste variable total, área B. Por lo tanto, y como también tenemos abajo a la derecha, en ausencia de costes fijos, el excedente del productor es equivalente al beneficio económico de la empresa. Una vez que hemos obtenido la curva de oferta para una empresa en competencia perfecta, ahora vamos a ver cómo se obtiene la curva de oferta para la industria competitiva. En primer lugar, tenemos que decir que en microeconomía entendemos por industria de un bien al conjunto de todas las empresas, miles, que se dedican a producir ese bien. Si hablamos, por ejemplo, de la industria del tomate, nos estamos refiriendo a la totalidad, los miles de productores de tomate. ¿Cómo se obtiene la curva de oferta de la industria? Pues bien, nosotros tenemos que saber a cada uno de los precios cuál es la cantidad que está dispuesta a ofrecer cada empresa competitiva y se suma. Es básicamente lo que vemos en la parte de abajo en la pantalla. Veamos finalmente en el estudio de la competencia perfecta el equilibrio en el largo plazo. Para ello nosotros vamos a representar en el lado de la izquierda en pantalla el comportamiento del mercado o industria y en el lado de la derecha la conducta de una empresa o un productor individual. Recordamos en relación con el mercado o la industria que nosotros estamos trabajando con mercados competitivos donde tenemos miles de productores, que es la función de oferta S, supply, y miles de consumidores, que es la función de demanda, que hemos llamado D. Nosotros sabemos que el equilibrio de la oferta y la demanda nos da un precio de equilibrio, P sub E,
y ese es el precio que acepta una empresa en competencia perfecta, el productor individual. Con el análisis que tenemos en la parte de la derecha, donde tenemos el coste marginal y el coste unitario, recordamos que el coste marginal corta a la función de costes medios en el punto mínimo, nosotros sabemos que el equilibrio, la producción de equilibrio se logra cuando el coste marginal es igual al precio que acepta la empresa. Punto C, y por lo tanto el output de equilibrio sería Q1. Para esa producción Q1, la empresa está obteniendo unos beneficios extraordinarios totales que vienen medidos por el área ABCD. Ahora bien, si hay beneficios extraordinarios para un productor individual y, como sabemos, en esta estructura de mercados competitivos no hay barreras a la entrada y la información se transmite rápidamente y simultáneamente al resto de empresas instaladas, entonces habría un incentivo por parte de otros productores de entrar en esta industria. Si eso es así y no cambian las condiciones de demanda, entonces mayor número de productores en una industria, gráficamente en el modelo de la oferta y la demanda de la izquierda, nos llevaría a un desplazamiento hacia abajo de la función de oferta, un aumento de la oferta. Ahora el nuevo equilibrio se alcanza en el punto E' para un menor precio de equilibrio P' sube. A ese menor precio, la empresa en particular, su equilibrio se alcanza en el punto H, reduciendo su producción de equilibrio hasta Q2, pero aún sigue teniendo beneficios extraordinarios totales que vienen medidos por el área FGHJ. Pero todavía hay beneficios, pueden seguir entrando empresas. ¿Cuándo acabaría esta situación? Pues acabaría cuando ya la empresa, el productor individual, ya no tuviese ganancias. Es decir, nosotros lograríamos el equilibrio ya en el largo plazo en los mercados competitivos cuando la función de oferta se desplaza hasta una función que hemos llamado S', en la parte de la izquierda, un nuevo punto de equilibrio E', un precio de equilibrio P', y para ese precio la empresa, el productor individual, ese precio es tangente al mínimo de sus costes totales medios y por lo tanto para la producción Q3 ya esta empresa no tiene beneficio económico alguno, su beneficio económico es nulo y ya no habría incentivos para otros productores de entrar en la industria. Se dice entonces que se alcanza el equilibrio a largo plazo de la empresa. Por lo tanto, y resumiendo, y como habíamos adelantado, la teoría microeconómica de los mercados competitivos pronostica que una empresa en competencia perfecta no espere beneficios extraordinarios, solo beneficios contables o normales que se dice, porque recordemos que aunque el beneficio económico sea nulo en esta situación de equilibrio, sin embargo nosotros hemos considerado en los costes todos los costes de oportunidad. Centrémonos ahora en la eficiencia de los mercados competitivos. Como bien sabemos, la economía es la ciencia social que trata de la asignación eficiente de los recursos escasos que tienen usos alternativos con la finalidad de maximizar el bienestar social. Aunque hay diferentes medidas del bienestar social, una de ellas, que es comúnmente usada en los mercados competitivos, es la suma de los excedentes de consumidores y productores. Si una asignación de recursos maximiza el excedente total, decimos que muestra eficiencia y, en ausencia de fallo de mercado, se dice que los mercados competitivos logran la eficiencia al lograr maximizar el excedente total de consumidores y productores. En definitiva, el concepto de excedente del consumidor que ya veíamos en los primeros capítulos de la asignatura y el excedente del productor que hemos visto en este capítulo son conceptos relevantes para los estudiantes de economía. Comencemos con el análisis del equilibrio del mercado competitivo.
Lo vemos en el centro, en pantalla, donde la función de oferta de mercado SM creciente corta a la función de demanda de mercado decreciente y tenemos un precio de equilibrio P/E que nos delimita dos áreas. El área que hay por encima del precio de equilibrio y por debajo de la demanda de mercado, que es el excedente del consumidor o de los consumidores, y el área que hay por debajo del precio de equilibrio y por encima de la función de oferta de mercado, que es el excedente del productor o productores. La suma de ambas áreas sería el excedente total y es una medida del bienestar. También observamos que para llegar a la demanda de mercado lo que hemos hecho es sumar las diferentes demandas individuales de su A, de su B y de su C, asumiendo que solo hay 3 consumidores en el mercado. Y por el lado de la oferta, nosotros hemos considerado 3 productores, S1, S2 y S3, que son sus funciones de costes marginales que al sumarlas nos daría la oferta de mercado. También vemos cómo para cada consumidor su cantidad de equilibrio es aquella para la cual el precio coincide con su función de demanda o, si se quiere, con la utilidad marginal. Y para el caso de los productores, también vemos que la cantidad de equilibrio se consigue cuando el precio coincide con su coste marginal, algo que hemos visto anteriormente. Por lo tanto, y si dibujamos la función de demanda de mercado de color azul en pantalla y la función de oferta de mercado, en este caso de color rojo, nosotros tenemos un precio de equilibrio y, como hemos adelantado, nos delimita el área de excedente de los consumidores y, por otro lado, el excedente de los productores, y la suma de ambas es el excedente total. Y lo que nos dice la teoría microeconómica es que en ausencia de fallos de mercado, los mercados competitivos asignan eficientemente los recursos porque maximizan ese excedente total. En definitiva, en el punto E de equilibrio, el valor que tiene el bien para el comprador marginal es igual al coste marginal de producirlo. En resumen, la eficiencia en economía requiere que, primero, que una actividad alcance un nivel donde su coste marginal iguale a su beneficio o utilidad marginal y, en segundo lugar, que los beneficios privados coincidan con los beneficios sociales y que los costes privados coincidan con los costes sociales. Ahora bien, la presencia de fallos de mercado hace que un mercado competitivo no regulado no alcance la eficiencia económica, es decir, que no consiga maximizar ese excedente total de consumidores y productores. ¿Qué entendemos por fallo de mercado? Normalmente vamos a referirnos a una situación en la que el libre juego de la oferta y la demanda, esto es, la solución competitiva, fracasa, falla a la hora de lograr la eficiencia en sentido económico. Es decir, por fallo de mercado vamos a entender la situación en la que el mercado por sí solo no asigna eficientemente los recursos. En los casos en los que falla el mecanismo de mercado, los precios no transmiten las señales correctas a los consumidores y a los productores, y es por lo tanto necesaria la intervención del sector público. ¿Cuándo fallan los mercados competitivos? Como causas de los fallos del mercado, tradicionalmente en los libros de texto de economía se apuntan a, por un lado, las externalidades, tanto positivas como negativas, en segundo lugar, los bienes públicos, en tercer lugar, la información incompleta y, finalmente, el poder de mercado. Por ejemplo, como tenemos en pantalla a la izquierda, las externalidades negativas son los costes que no se reflejan en el precio de mercado, como la contaminación del medio ambiente. Estas externalidades producen ineficiencia en los mercados e impiden que se maximice el excedente total. La falta de información, por ejemplo, la carencia de información, hace que los consumidores no puedan tomar decisiones de compra que maximicen su utilidad. Y en relación, por ejemplo, con el poder de mercado es la capacidad de las empresas de vender sus productos de forma permanente por encima del nivel competitivo. Las consecuencias principales de este poder son una repercusión negativa en el bienestar de los consumidores y pérdida de eficiencia. Esta idea la veremos en el siguiente capítulo cuando abordemos el monopolio y veremos cuál es la pérdida de eficiencia
causada por los monopolios. Vamos a terminar el capítulo 5 de la competencia perfecta estudiando la incidencia de los impuestos. Comencemos estudiando la incidencia de un impuesto sobre la producción. Inicialmente, el equilibrio competitivo punto A, oferta con demanda, nos da un precio de equilibrio OE y una cantidad de equilibrio OJ. Si el Estado obliga a los productores a pagar un impuesto por unidad de producto, gráficamente la función de oferta se desplaza hacia arriba por la cuantía del impuesto S', en definitiva sería S más el impuesto unitario. Impuesto unitario, distancia AC. El equilibrio del punto A ahora se mueve al punto B, donde la nueva oferta corta a la demanda que hemos asumido que no cambia. El precio de equilibrio ahora es mayor, OF, y la cantidad de equilibrio es menor, OI. El precio de equilibrio ha subido desde E hasta F, o si se quiere desde G hasta B, pero la subida del precio es menor a la cuantía del impuesto. La cuantía del impuesto hemos visto que era AC, o si se quiere HB. En definitiva, la subida del precio BG es menor a la cuantía del impuesto BH. En este análisis, como observamos, la cuantía total del impuesto, el área DFBH, se ha repartido en dos partes, la parte del impuesto de la carga impositiva que soportan los consumidores, que es el área EFBG, y la otra parte, el área DEGH, que es la carga impositiva soportada por los productores. Pero, como vamos a ver en la siguiente diapositiva, la incidencia del impuesto, es decir, qué parte del impuesto soporta los compradores y los vendedores, va a depender de las elasticidades de la oferta y de la demanda. Veamos ahora la incidencia de un impuesto en dos situaciones, con diferentes elasticidades de oferta y demanda. En este análisis que tenemos en pantalla, la incidencia de un impuesto se va a referir a la distribución de la carga del impuesto entre los productores, que hemos dibujado con un área punteada en gris, y los consumidores, un área rayada con un fondo rosa. En el lado de la izquierda en pantalla, la función de demanda es inelástica, la hemos dibujado bastante inclinada, y la función de oferta es relativamente elástica, la hemos dibujado más bien plana. En esta situación de demanda inelástica y oferta elástica, la parte del impuesto que soportan los consumidores es mucho mayor a la parte del impuesto que soportan los productores. Sin embargo, como vemos en la derecha, si la demanda es elástica, más bien plana, pero la oferta es inelástica, más bien vertical, entonces ahora la parte del impuesto que soportan los productores es mucho mayor a la parte del impuesto que soportan los consumidores. Veamos ahora cuál es la incidencia de un impuesto sobre la pérdida de eficiencia. Vamos a comenzar con el equilibrio de la oferta y la demanda, precio de equilibrio P sub E, cantidad de equilibrio Q sub E. El excedente total de los consumidores es el área azul por encima del precio de equilibrio por debajo de la función de demanda. El excedente total de los productores es el área gris por debajo del precio de equilibrio por encima de la función de oferta. El establecimiento de un impuesto unitario T disminuye la cantidad intercambiada, ahora es Q sub T menor a Q sub E. En este análisis, P sub C es el precio incluido el impuesto T que pagan los consumidores. P sub P es el precio que reciben los productores, una vez descontado el impuesto. La carga del impuesto, el área A más el área D, se reparte en este análisis más o menos por igual entre compradores y vendedores. Ahora bien, el área correspondiente al excedente de los consumidores se reduce de forma considerable y tras el establecimiento del impuesto es solamente F, el triángulo F. Y lo mismo ocurre por el lado de los productores. Ahora, tras el establecimiento del impuesto, el excedente de los productores es solamente el triángulo G. Y el área B más el área C, ese triángulo que hemos resaltado en negro, sería la pérdida de eficiencia. En definitiva,
pérdida irrecuperable de eficiencia que el impuesto causa a la sociedad. Esto es la reducción del excedente total provocado por el impuesto. En definitiva, los consumidores pierden A más B de bienestar, los productores pierden D más C de su excedente total de producción y el Estado recauda A más D en impuestos y la pérdida irrecuperable de eficiencia es B más C. Cabe esperar, si valoramos los triángulos B y C y los rectángulos A más D en euros, cabe esperar que la recaudación de impuestos, el rectángulo A más el rectángulo D en euros sea mayor a la pérdida de eficiencia B más C evaluada en euros que el impuesto genera a la sociedad. Ahora bien, la pérdida de eficiencia del análisis anterior cambia dependiendo de las elasticidades de la demanda y de la oferta. En este caso tenemos en el lado de la izquierda dos funciones de demanda y de oferta relativamente elásticas y en el lado de la derecha dos funciones de demanda y de oferta relativamente inelásticas. Se observa cómo la pérdida irrecuperable de eficiencia es mucho mayor en el caso de la demanda y oferta elásticas en comparación con el caso de una demanda y de una oferta relativamente inelásticas. Pues bien, con esta diapositiva terminamos la segunda parte del capítulo 5 y por tanto terminamos con el estudio de los mercados competitivos en la asignatura de microeconomía.